Bienvenidos a todos a la Venom Makeup Class. Hoy vamos a realizar esta versión icónica de Venom utilizando técnicas en prostéticos, ilusión óptica y efectos avanzados en pintura. Si eres fan de este personaje, será maravilloso llevarlo a la realidad. Pero antes de comenzar, repasemos brevemente los materiales y asegúrate de tener todo listo para que sigas el paso a paso conmigo. Aquí tenemos una descripción general de la lista de materiales. Así que teniendo todo listo, comencemos. Vamos a comenzar creando la prótesis en 3D de la lengua. Para crear esta lengua vamos a utilizar foamy moldeable. Este producto nos permite crear cualquier tipo de prótesis artística. Vamos a utilizar espátulas y agua para que el foamy se deje de difuminar y sea más maleable. Para comenzar debemos revisar si el foamy se deja moldear, si tiene una textura que esté blanda. Si encontramos alguna parte del foamy que esté duro, debemos eliminarla, y si todavía no se ha endurecido por completo, podemos tratar de recuperarla con un poco de agua. Mojando el foamy, él se va a hacer más maleable y va a ser muchísimo más fácil de manejarlo. Para comenzar a moldear nuestra lengua, vamos a tomar una buena parte de foamy moldeable y vamos a comenzar a amasarlo con un poquito de agua para que su textura vaya siendo un poco más suelta. Y para comenzar, primero voy a revisar la lengua de referencia. Ustedes se pueden fijar en la foto. Yo tenía esta lengua guardada, que fue la que hice para el personaje anterior, y con ella me voy a ir basando en donde ubiqué las sombras, las luces, cuál fue la forma que le di, cuál fue el tipo de técnica que utilicé. Entonces, vamos a comenzar amasándolo súper bien y le vamos a agregar un poco de agua para que la masa se deje manejar mucho más fácil. Voy a ir dándole la forma alargada de la lengua y voy a ir midiéndola. Ustedes pueden ir midiéndola en su rostro, más o menos del tamaño que les guste. No tiene que ser exactamente la medida que yo utilicé para hacer la mía. Ustedes también pueden jugar con el tamaño y las dimensiones, incluso con la curvatura de la lengua, para que su personaje tenga un toque único. Yo aquí ya le di el tamaño que quería y voy a comenzar a moldearla, a darle la forma. Lo bueno de este material es que se deja manejar muy fácil, se deja dar forma de una manera demasiado sencilla, y si ustedes lo dejan ir secando, él se va a poder ir manejando de una forma más estable sin dañarse lo que habíamos hecho anteriormente. Ustedes se pueden ir basando en la imagen de referencia, pero también pueden buscar imágenes del maquillaje original de Venom o del personaje original para que se basen en cómo es la morfología de su rostro, cómo es la morfología de la lengua, su anatomía, los colores que tiene, y no simplemente basarse en mi versión. Aquí ya comencé a curvear un poco más la lengua, a buscar la forma deseada. Voy a ir ayudándome todo el tiempo con agua para que se deje manipular más fácil, para poder difuminar la textura que le estoy agregando. Incluso si voy agregando más foamy a la lengua, no hay problema, se va a dejar integrar perfectamente, y el agua también me va a ayudar a integrarlo de una forma más fácil. Voy a ir dándole la curvatura y a crear ese pequeño pliegue que hace que la lengua se vea doblada y levantada. Es muy importante que ustedes tengan bastante delicadeza a la hora de ir manejando el material. Muchas veces nos podemos llegar a frustrar con este material en específico, pero a veces se debe a que en realidad no somos tan delicados a la hora de moldearlo, entonces se puede volver pegajoso o romperse. Con una espátula se van a ayudar a integrar el foamy que vayan agregando y a darle forma también. Si no pueden llegar a cierta parte de la lengua tan fácil con el dedo, pueden ayudarse con una espátula. Si el foamy se está poniendo demasiado duro y no se está dejando moldear, van a humedecer sus dedos con agua y van a pasarlos muy sutilmente por la parte que estén moldeando, y así él va a recuperar su textura y va a dejarse trabajar mucho más. Entonces,
Ustedes obviamente siguiendo la forma y también los detalles que le quieran dar, pueden ir jugando con la base, con la altura de la punta. Aquí yo le quiero agregar un poco más de foamy porque me doy cuenta que la lengua anterior es un poco más gruesa en la base, por lo que yo voy a ir tomando láminas muy delgadas de foamy y las voy a comenzar a integrar en lo que ya había hecho, y con la espátula me voy a ayudar a que quede bien difuminado. Si ustedes ven que le falta grosor a la lengua, pueden ir creando la base, y una vez la base ya esté lista, es decir, la forma que quieren, van a ir agregándole capas delgadas de foamy. Traten de no crear como capas muy gruesas sin saber todavía si el grosor les gusta, porque esto podría arruinarse y ya va a ser muy difícil como levantar el foamy una vez se comience a secar. Entonces háganlo por capas, pero traten igualmente de calcular el tamaño de la lengua y el grosor desde el principio. Yo aquí tuve mucha paciencia porque debía mejorar el grosor de la lengua en la base, entonces tuve que agregarle un poco más, pero la verdad la espátula ayuda demasiado. Igualmente también pueden hacerlo con sus dedos. Si no tienen o no quieren utilizar este tipo de herramientas, pueden ayudarse solamente con los dedos, solamente que se puede volver un poco pegajoso al estar humedeciendo el material, pero no hay ningún problema. Como beneficio le podemos encontrar que si ustedes quieren darle textura en general, lo pueden hacer, ya sea con esponjas, con los dedos, con ciertos materiales los cuales les ayuden a lograr que la piel o que la lengua tenga alguna textura en específico. Entonces es un material muy versátil. Yo como maquilladora prefiero utilizarlo más para accesorios, prótesis en 3D artísticas. Si ustedes realmente lo hacen con amor y paciencia, demasiada dedicación, créanme que el resultado va a ser espectacular. Traten siempre de ir mirando y revisando sus prótesis desde diferentes ángulos. Pueden tomarle fotos para que revisen cómo va a registrar en fotografía y ver qué le pueden mejorar. Mídanlo en su rostro o en el rostro de su modelo. El diablo está en los detalles, y el éxito de un buen maquillaje o un buen prostético está en revisar muy bien los detalles y de tener muchísima paciencia. Aquí podemos ver incluso cómo yo tuve que agregarle varias veces partecitas de foamy en la base porque todavía no obtenía el grosor que me gustaba. Todo el tiempo estuve ayudándome de mucha agua y con las espátulas para integrarlo, y así el trabajo se hizo más fácil. Les voy a dar una súper recomendación, y es que si ustedes quieren mantener la calidad de este material, por favor, una vez hayan tomado la parte que necesitan de foamy, guárdenlo inmediatamente en la bolsa sellada. No le puede entrar aire porque este material, si pasa, ponle que 20 minutos al aire libre, se va a comenzar a poner demasiado duro, se va a secar, entonces se nos va a arruinar. Una vez está seco, él ya no se puede recuperar, no sirve, y pues no queremos desperdiciar material, no es la idea, por lo tanto debemos cuidarlo mucho. Aquí finalicé marcando la línea en la parte central de la lengua y difuminándola con el dedito y también la espátula, dándole pues la forma que más me gustaba para darle dimensión a los laterales y que la lengua se vea con más volumen. Ahora lo que vamos a hacer es la base de la lengua para que en el momento de aplicarla se sostenga en nuestra nariz y en esta parte del rostro. Ya cuando tenemos más o menos la forma de la lengua, vamos a ir aplastándole un poquito la parte superior, y esto va a quedar así. Se va a sostener de nuestra nariz y de las mejillas. Entonces aquí podemos elevar un poquito más la punta para saber exactamente dónde va a quedar, y
levantar un poco más ese pliegue y simplemente vamos a dejarlo secar, que endurezca y vamos a comenzar con el proceso de pintura. Y así va a quedar nuestra lengua cuando se seca, va a quedar completamente dura, el material no se va a dañar y lo que más me encanta es que es un material muy liviano, no pesa absolutamente nada. Vamos a comenzar a pintarla. Utilizando los colores primarios podemos lograr el color que deseemos. Para comenzar vamos a necesitar pinceles de diferentes tamaños, texturas, para dar detalles y nuestra resina. También para sellar la pintura, obviamente una espátula, agua para limpiar los pinceles y eso es todo. Vamos a comenzar aplicando el color base sobre el cual vamos a aplicar el resto de pintura y los detalles, y este color lo vamos a hacer con rojo y amarillo, creando un rojo con subtono naranja. Va a tener una composición más fuerte de rojo y agregamos una parte pequeña de amarillo y vamos a revolver con una espátula. Siempre háganlo midiendo, el color primario es el que va a ser en mayor cantidad y luego el color que nos va a dar el subtono, los colores, va a ir en pequeñas partes. Entonces lo revuelvo y reviso si me gusta la tonalidad que tiene y decido si voy a agregar más de un color o del otro. Yo aquí decidí agregarle un poco más de amarillo para que el naranja quede un poco más fuerte. Tienen que entrenar sus ojos en cuanto a colorimetría para que vayan reconociendo los subtonos. Esto es lo más importante para que puedan aplicar miles de colores en sus maquillajes. Bueno, y ahora les voy a dar el tip para que puedan pintar súper cómodas. Van a tomar una brocha o un palito, cualquier herramienta larga que tengan, y como el foamy se deja manejar porque es muy blando, lo que vamos a hacer es enterrarlo en la parte de atrás. Por eso la base de la lengua tiene que quedar gruesita, porque si queda muy delgada no van a poder hacer esto. Van a enterrarlo en la parte de atrás con delicadeza. Vamos a ir introduciendo la punta. Pueden comenzar con un pincel un poco más pequeño y ya luego meten el otro. Y van a ir haciendo presión hasta que se forme el huequito hasta la mitad. La idea es que la lengua se sostenga en el pincel como si fuese una paleta y así van a pintar muchísimo más fácil. Y ya luego vamos a proceder a aplicar el tono que creamos por toda la lengua. Pueden ayudarse con un pincel o pueden hacerlo con esponja, toquecitos esta primera parte, pero simplemente vamos a comenzar a dar capas. Yo apliqué la primera capa en toda la lengua, tanto en la parte de atrás. Por favor, pinten la parte de atrás, porque muchas veces decimos como, no, esto no se va a ver en el maquillaje, pero resulta que hice un movimiento mal en el video y se me vio toda la parte azul y pues no se va a ver bonito. Entonces pinten la parte de atrás, denle un poquito de detalle por si se llega a ver en alguna foto, en un video, con un movimiento. Su trabajo se tiene que ver lo más limpio posible siempre. Entonces aquí le di toda la primera capa, voy limpiando el pincel y les voy a dar un truco. Si ustedes quieren crear mucha cobertura, no van a mojar el pincel, va a estar seco y van a tomar pues una buena cantidad. Si ustedes quieren crear capas más translúcidas, más delgadas, van a humedecer el pincel y luego toman la pintura. El agua va a hacer que la pintura se vuelva translúcida, que se cree una capa más delgada. También pueden diluir la pintura con agua y se va a hacer mucho más fácil trabajarla en capas más delgadas. Si ustedes quieren que rinda un poco más, le agregan un poquito de agua solamente y esto le va a dar mucho más fluidez a la pintura y también ayuda mucho a que no se craquele o cuartee la pintura cuando ya esté seca, sobre todo el maquillaje artístico acuoso que suele craquelarse cuando ya está seco. Entonces esto les va a ayudar demasiado. Ahora vamos a crear un rojo carne para darle la segunda capa y lo vamos a hacer aplicando una parte mayor de rojo, una parte media de amarillo y un
punto de azul. Aquí pueden ver el subtono del rojo carne que creamos. Me encantó y es perfecto para hacer la base de la lengua. Entonces lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a dar una capa completa a toda la lengua para ir formando como una mezcla de tonalidades y subtonos en la base de la lengua. Por favor, no se olviden de aplicar muy bien en las curvas y en los negativos de la lengua y de hacer toquecitos donde la lengua tenga tal vez un huequito, alguna textura, para que todos los colores estén integrados y esto no se nos vaya a quedar sin pintar. Vamos a tomar este mismo color que acabamos de crear para el tono carne y le vamos a agregar un poco de blanco para subirle la luminosidad. Digamos, aquí se me fue la mano con un poco de azul, entonces esto es el ejemplo perfecto de lo que les acabo de explicar. Tienen que agregarle mucho más rojo y amarillo si les llega a pasar esto. ¿Cómo lo van a hacer? Agregan el doble de cantidad de lo que agregaron de azul para que realmente cancele ese subtono grisáceo que el azul puede provocar. Entonces, ya arreglándolo, vamos a medir si queremos más luminosidad o no. Y simplemente comenzamos a mezclar, a crear intensidades y a ver cuánta luminosidad queremos crear para los relieves. ¿Cuáles son los relieves? Todas esas zonas donde naturalmente me va a dar la luz. Por ejemplo, en este caso sería la punta de la lengua, la parte alta de la lengua, la base de la lengua en sus partes altas, los relieves que creé. Donde se me hacen hundimientos son profundidades y negativos. Donde la luz me va a dar, sea luz artificial o natural, ahí voy a dar luminosidad con la pintura. Por ejemplo, con esta. En la zona central tengo oscuridad y en los laterales tengo positivos, es decir, luminosidad. En las curvaturas tengo oscuridad, a esto le llamamos negativos, y en los laterales también tengo sombras. Recuerden que si ustedes quieren hacer el ejercicio de cómo posicionar las luces y las sombras, pueden pararse frente a un espejo y revisar dónde les da la luz naturalmente, dónde les da las sombras, y en esto pueden basarse para comenzar a pintar. Yo comencé a depositar este tono más claro en los laterales de la lengua, es decir, en todos los relieves que les acabo de explicar. Lo voy a hacer con capas un poco más gruesas y acercándome ya a las profundidades puedo ayudarme con agua para diluirlo un poco y que no se me mezclen los tonos, para poder comenzar a aplicar profundidades ahí en esa zona. Si yo necesito más luminosidad, le voy agregando blanco o voy haciendo un poco de capas más gruesas en esas zonas. Recuerden que entre más color apliquen, pues más puro se va a ver el tono en la prótesis. Entonces en este caso le di como 2 capitas en esas partes altas donde quería comenzar a crear la base para las luces. Ahora vamos a comenzar a crear los tonos de profundidad. Voy a tomar ese mismo color carne y lo voy a oscurecer un poco y a darle un subtono morado, es decir, un rojo violáceo. Voy a mezclar un punto de azul con una cantidad de rojo para crear el subtono de rojo violáceo y poder mezclarlo con el tono carne o ir oscureciendo este mismo subtono que estoy creando. Si ustedes quieren darle mucha profundidad, van a tomar este mismo subtono que acabamos de crear y le van a poner un punto de negro, solo un punto, para darle muchísima oscuridad y profundidad a ese subtono. Pero por ahora vamos a solamente mezclar un punto de azul y un punto de rojo para crear ese rojo violáceo y comenzar a crear todas las sombras de la lengua. Para comenzar a depositar el color en las sombras, voy a utilizar un pincel de precisión, pero que este tenga cerdas como despeinadas para poder difuminar muchísimo mejor esas oscuridades y también hacer capas más translúcidas. Voy a humedecer el pincel en agua y voy a tomar un poco de color descargando el exceso en la espátula. Comienzo con capas delgadas, por favor siempre en las
oscuridades, en las sombras que quieran crear, comiencen con capas delgadas y ya luego le van subiendo la intensidad. Créanme que aunque ustedes no noten esas capas, están ahí, van a comenzar a afectar el nivel de detalle, entonces háganlo poco a poco y si necesitan más intensidad, pues aplican más capas para que no se nos arruine toda la pintura y tengamos que empezar de cero. Ahí voy a ir jugando con la intensidad, con lo que me guste. Voy a revisar si lo quiero un poquito más oscuro o más claro. Chicos, por favor, sigan también su instinto artístico. Si ustedes quieren cambiarle algo, lo pueden hacer. Entonces no tienen que hacerlo precisamente de esta forma, pero pues aquí tienen las bases como para que puedan comenzar a jugar con todas estas sombras. Entonces, en resumen, para comenzar a crear las sombras, vamos a necesitar oscurecer las áreas que simulan estar hundidas o en las que queremos generar más profundidad. Y esto lo vamos a lograr mezclando tonos como el negro o el morado con el rojo, que es el color base y que utilizamos previamente. Y vamos a usar siempre un pincel más pequeño para aplicar esta mezcla de sombras en áreas clave, alrededor de las curvas de la lengua, en los bordes laterales y en las zonas que naturalmente estarían en sombra, como la parte inferior o entre las divisiones del músculo. Y una vez apliquemos las sombras, difuminamos bien, ya sea con el dedito o una esponja en los bordes de esos trazos que acabamos de dar, o con un pincel limpio o húmedo, dependiendo de la translucidez que se le quiera dar a las sombras. Entonces, no queremos bordes duros, sino una transición suave entre el color y la base. Y por supuesto que esas sombras se vean integradas, lo que va a dar un aspecto más orgánico. Por eso es sumamente importante que se ayuden con los dedos para difuminar toda esa transición entre la sombra y el color base. Obviamente, como consejo técnico, para añadirle más dramatismo a la prótesis, van a ir aplicando una segunda o tercera capa en las sombras y mezclándolo con un punto de color negro en esas áreas más profundas donde hay hundimientos o en la división de la lengua, para lograr un contraste mayor. Aquí podemos ver precisamente cómo quedan esas sombras, dándole más profundidad, más concepto a la lengua. Ahora vamos a comenzar a jugar con las luces. Entonces vamos a tomar amarillo y rojo para crear como un rojo naranja mucho más alto en luminosidad. Entonces los mezclamos súper bien, vemos si hay que agregarle blanco o no. Y también voy a crear un rojo naranja con menor nivel de luminosidad. Este es como para dar un poquito más de dimensión. Entonces, para las luces, en resumen, vamos a crear diferentes tipos de rojos naranjas, tonos pieles y tonos rosas apagados y encendidos. Tienen que ser como esta mezcla de subtonos si vamos a imitar como el realismo. Bueno, las luces son igual de importantes o más, ya que pues estas nos van a permitir resaltar las áreas que sobresalen y captan todos los detalles. Entonces, dependiendo de la intensidad de la luz que queramos simular, vamos a agregarle más luminosidad o más contraste, ¿ok? Aplicamos este color en las áreas elevadas de la lengua, las puntas de las curvas, la parte superior de la lengua, alrededor de los bordes que deberían parecer como más inflados o estirados. Y para esto vamos a usar un pincel fino, ya sea para pintar líneas, pero también puede ser que esté un poco despeinado y desgastado para dar esa simulación de difuminado natural. Y luego vamos a comenzar a difuminar cuidadosamente, haciéndolo por capas delgadas para integrarlas bien con el color base que hicimos para las luces. La idea es que estas luces parezcan reflejos suaves de luz sobre la piel húmeda de la lengua. Bueno, y un tipcito que les doy es que si quieren ser un poco más extremos,
pueden utilizar un color blanco en zonas puntuales donde estén como los bordes de las curvas o en la punta de la lengua, utilizando el blanco pero diluido. Y este efecto va a simular pues como los reflejos de la luz o las gotas de la saliva, pero entonces esto lo podemos hacer ya como cuando estemos finalizando todos los detalles de las luces para que nos dé esa apariencia más húmeda. Bueno, y obviamente comencé aplicando el tono rojo más claro en todas estas partes altas y lo voy a difuminar con los deditos en todo el borde para que se integre bien con la base. Le di como 2 capitas en todas estas zonas porque quiero que la intensidad me vaya quedando un poco fuerte para comenzar a dar detalles. La clave aquí sí está en difuminar muy bien esos bordes para que no nos vayan a quedar marcaciones y no se comiencen a ver como parches y trazos así súper marcados y listo. No, la idea es que todos los colores se vean como que son uno y se complementan. Y para comenzar a darle más dramatismo a las luces vamos a hacer subtonos más claros, más luminosos. Entonces mezclé el tono carne con una buena cantidad de blanco y este lo voy a comenzar a aplicar en zonas muy puntuales donde yo siento que la luz se refleja ahí de forma más pesada, como lo pueden ver en el video. Lo hago como con una técnica de brocha seca que les voy a explicar. Van a tomar un pincel pequeño y lo van a cargar con un poco de esta pintura, pero van a eliminar el exceso en un papel o en la espátula. Luego van a pasar suavemente el pincel sobre la lengua en esas partes que les digo, como muy puntuales, para que la pintura solamente esté ahí en esos puntos elevados, añadiendo como textura pero sin cubrir totalmente el color anterior. Y en las áreas donde quiero más saturación voy a aplicar pequeños toques de naranja bien saturado y voy a dar toquecitos en estas partes. Voy a ir jugando como con el nivel de saturación que quiero darle y sí me gusta como que justo estos tonos ya naranjosos queden con un contraste elevado. Me gusta que queden un poquito más marcados para darle dimensión a la lengua. Y para darle más nivel de detalle voy a utilizar la paleta Paradise Makeup de Melbourne, que de hecho me la gané haciendo este personaje el año pasado, entonces pues se merece el tributo en esta clase. Esta paleta es una paleta de base acuosa que precisamente se activa con agua. Entonces aquí van los siguientes tips para que puedan aplicarla en maquillaje artístico y pueden hacer que su aplicación sea mucho más llevadera y deje un acabado excelente. Si ustedes quieren activar esta paleta y que a la hora de comenzar a difuminar el maquillaje se seque rápido, van a activarla con alcohol isopropílico. Ella se va a activar con cualquier producto líquido, acuoso. Entonces podemos utilizar alcohol isopropílico que seca demasiado rápido y eso nos va a permitir comenzar a mezclar más colores sin que se muevan porque el maquillaje va a secar en segundos. Si quieren activarla y que se quede fija, que dure más, van a activarla con sellador o fijador de maquillaje. Si pueden hacerlo con sellador, que es mucho más potente, muchísimo mejor, y eso va a garantizar de que no se les mueva. Y la última es que pueden obviamente ya activarla con cualquier tónico, con agua como tal, y se va a dejar trabajar súper fácil. Es una paleta demasiado fluida con una pigmentación excelente. Entonces pueden utilizar sus pinturas líquidas Aqua Colors y simplemente van a comenzar a crear los subtonos que hicimos. Pero ¿cuál va a ser el plus? Van a tomar la pintura y van a diluirla en agua lo más que puedan, cosa que quede muy translúcida como una paleta activada con alcohol o activada con agua. Bueno, entonces yo aquí comencé a dar detalles utilizando los mismos colores, café rojizo y también rojos puros para darle intensidad a ciertas zonas donde hay oscuridades y sombras.
Y también comencé a mezclar ese rojo y ese café con un poco de blanco para darle dimensión y darle luminosidad a la lengua. Digamos, si ustedes quieren saturarlo más, pues es muy bueno comenzar a hacerlo de esta forma, porque entonces van a comenzar a aplicar capas delgadas, pero saturando los colores y creando dimensiones en zonas específicas sin capas muy gruesas. Aquí yo comencé a jugar demasiado con los tonos rosas y blanco, dándole un poquito más de dimensión al músculo, donde más o menos están los rojos más fuertes y naranjas. Por ejemplo, los rosas me encanta aplicarlos en los laterales y como en la zona donde comienza el hundimiento, porque se ve muchísimo más integrado con el rojo. Y ya luego comencé a jugar con naranjas, diferentes tipos de naranjas, poniéndole como pequeños toquecitos en diferentes partes altas de la lengua, muy precisos. O sea, si digamos deposito un rojo, no voy a ir a tapar ese rojo por completo con el naranja, sino que doy unos punticos, unos toquecitos, que quede viéndose el rojo, el naranja, el rosa. Como pueden observar ahí, lo hago como en zonas muy precisas y en serio con capas muy translúcidas, y ese es como el éxito de lograr ya como darle detalle a la lengua. Para las sombras comencé a utilizar este café rojizo que es muy profundo y también lo mezclé con un poquito de café puro para que quedara más oscuro cuando quería darle dimensión. Ahí lo voy a aplicar en los laterales, como en el borde del color morado o como café violáceo, perdón, rojo violáceo que había aplicado, para ayudar a crear una transición más limpia entre ese morado y los colores rosas y naranjas, es decir, con las luces de la lengua. Entonces ahí comencé a utilizar cafeces, este café rojizo, para crear la transición. Ya luego comencé a tomar el rojo mezclándolo con un café muy profundo o con tonos morados para definir más las profundidades de la lengua, las sombras. Por ejemplo, en la parte media tomé un poquito de café puro, pero del más oscuro, y con una brocha muy delgadita me fui trazando la línea central de la lengua y ya luego la difuminé con el mismo rojo para quitar obviamente la marcación, pero eso me permitió que el hundimiento de la lengua quedara mucho más marcado. Ahora puedes mezclar el tono morado con un punto de negro y creando pues un tono muy translúcido para obtener un color más complejo que nos va a ayudar a crear como esa profundidad que le dará un toque más orgánico, similar a la carne real, evitando que se vea demasiado plano o caricaturesco. Luego puedes comenzar a mezclar los tonos rosas y rojos o todos los tonos carne que hicimos con blanco y dándole un grado de luminosidad muy alto para obtener un tono más suave y natural. Esa mezcla va a ser ideal para los bordes de las áreas iluminadas, donde quieres que la luz se vea más integrada, y para hacer que la lengua tenga como una apariencia más húmeda, solamente utilizando pintura, vas a aplicar ligeros toques de blanco en forma como de puntos o líneas finas, trazos como ligeros en áreas claves como en la punta de la lengua, los bordes, los laterales, y ese truquito les va a ayudar a crear la ilusión de que es una lengua más viscosa y realista. Para perfeccionar detalles, vamos a mezclar un poco de blanco, amarillo y rojo para añadir como pequeñas manchas, y también pueden ayudarse como del café para crear como tonos vinos, y este detalle les va a ayudar a darle como esa textura y complejidad orgánica que la piel y los músculos suelen tener. Entonces aplica eso en zonas estratégicas como los laterales y la parte baja de la lengua. Finalmente, para darle ese acabado húmedo y viscoso que caracteriza a la lengua de Venom, puedes utilizar tanto látex o resina artesanal. Entonces, en este momento les voy a dar el ejemplo con látex. Yo suelo utilizar las dos. Eso va a depender de la intensidad del brillo que se le quiera dar a la lengua.
Entonces yo siempre utilizo las dos porque primero sello la pintura con una capa de látex y ya luego aplico la resina. Entonces para eso se van a ayudar con una esponja de látex o esponja de colchón y van a comenzar a dar toquecitos en toda la lengua. Recuerden que si dan toquecitos en una zona no van a pasar más por ahí porque se van a llevar todo el látex y se les va a dañar la pintura. Entonces toquecitos, cubro toda la lengua de látex y espero a que se seque dando 2 capas para que puedan ya comenzar a notar el brillo y simplemente cuando ya llevo 2 capas lo dejo secar por completo para comenzar a aplicar la resina, pero vamos a ver cómo queda el acabado solamente utilizando. Y miren cómo puede el látex lograr darnos como ese brillo. También si por alguna razón no conseguimos la resina, podemos darle más capas de látex para obtener un poco más de brillo y también pues nos va a dar un aspecto húmedo, pero tienen que ver literalmente lo que hace la resina. Y antes de aplicar la resina voy a comenzar a darle ese efecto de baba con pintura blanca. Voy a tomar blanco diluido y voy a crear como pequeñas gotas y punticos y voy a irlos difuminando con el dedo para que no queden tan marcados y voy a hacerlo por toda la lengua, obviamente sin concentrarme tanto en las profundidades y sombras, sino más en las partes luminosas para dar ese efecto de baba con pintura y ya luego con... Y este es el acabado que nos da al crear estas pequeñas gotas de saliva con el color blanco. Miren cómo va dando esa ilusión óptica de textura. Entonces ahora sí vamos a comenzar con el proceso de resina. Primero que todo, obviamente les voy a pedir, y esto es una regla general, que van a usar tapabocas. Y si van a hacer esto, lo hacen en un lugar donde puedan abrir las ventanas o si pueden hacerlo al aire libre, muchísimo mejor, porque la resina tiene componentes muy tóxicos para respirar. Entonces, por favor, es muy importante el uso de tapabocas y de guantes si no tienen experiencia con este material. Yo utilicé un pincel viejito que ya tengo destinado para esto y debe ser viejito o alguna espátula que ya no usen porque digamos el pincel no va a quedar sirviendo, va a quedar completamente tieso. Entonces si quieren hacerlo con una espátula lo pueden hacer o con un pincel. Y lo que van a hacer es que van a tomar la resina y van a aplicarla como a toquecitos, van a ir esparciéndola muy suave. Tienen que irse fijando que no les quede zonas sin la resina y la resina artesanal de una vez nos va a ayudar a fijar la pintura. Entonces, como en mi caso, si pasa un año y ustedes quieren tener esa lengua, lo pueden hacer porque la resina precisamente va a proteger, va a sellar todo ese trabajo de pintura y pues obviamente lo más espectacular nos va a ayudar a darle ese brillo y viscosidad a la lengua. Y es que miren ese acabado, por favor. La baba parece completamente real y le da muchísima más dimensión a todos los detalles que hicimos en pintura. Vamos a dejarla secar muy bien al aire libre y vamos a continuar con los dientes. Vamos a comenzar con la construcción de los dientes y para esto vamos a utilizar porcelanicrón. Este material nos va a servir para crear diferentes accesorios en el maquillaje artístico como son dientes, cuernos o armaduras. Es un material versátil, pero requiere de ciertos cuidados. Entonces, si hacemos piezas pequeñas como dientes o que requieren muchos detalles pequeños, hay que tener cuidado con la exposición al agua o a la humedad, ya que puede debilitarse o agrietarse. Vamos a tomar una cantidad adecuada de porcelanicrón para cada diente dependiendo del tamaño y la cantidad de dientes que vas a crear. Asegúrate de tener las manos húmedas para facilitar el manejo de este material. Bueno, vamos a tomar una porción pequeña de porcelanicrón y vamos a empezar a darle forma como de cono o de triangulito, imitando la estructura puntiaguda de los dientes de Venom. Recuerda que estos dientes son afilados, largos y un poco curvados, lo que le da ese aspecto intimidante. Entonces, para esto podemos utilizar solo los dedos o utilizar una herramienta de moldeado como un palillo o las herramientas que estamos utilizando anteriormente. Entonces vamos a crear dientes de diferentes tamaños, unos muy pequeños, medianos y un poco más grandes.
Obviamente tienen que irlos midiendo con el tamaño de la lengua, usen el video de referencia y vamos a crear una buena cantidad de dientes. Si pueden crear aproximadamente 100 dientes de diferentes tamaños, tanto para arriba como para abajo, sería lo ideal, porque aparte de los que vamos a pegar en la lengua, tenemos que pegarnos una vez ya tengamos aplicado el maquillaje. Entonces vamos a hacer los de la parte de abajo un poco más pequeños. También debemos jugar con los tamaños, pero estos van a tener un diámetro muchísimo menor a los de arriba, porque los que van a resaltar en todo el maquillaje son los de la parte de arriba, que se van a ver un poco más agresivos. Y otro consejo es que los posicionen ya sea en una tabla, en un cuaderno, en algún lugar donde los puedan dejar completamente quietos, y los van a posicionar en diferentes tamaños, dividiendo los de la parte de arriba y los de la parte de abajo. Así les va a ser mucho más fácil al momento de la aplicación saber cuáles son los dientes de arriba, cuáles son los de abajo y más o menos cuál es el orden que le querían dar a sus dientes. Y continuamos con una de mis partes favoritas: cómo darle esa textura de baba viscosa, húmeda a la lengua. Es demasiado fácil. Lo que vamos a hacer es utilizar una pistola de silicona con obviamente su barrita bien caliente, y vamos a comenzar a crear goteritas en toda la lengua, haciendo como pequeños puntos en diferentes zonas, haciendo mucho enfoque en las partes altas de la lengua, donde más nos da la luz, y vamos a rellenar toda la lengua. Obviamente no puede quedar completamente invadida de estos puntos, sino que lo vamos a hacer en zonas específicas. Y ahora pasamos a crear esa baba colgante que crea tanto protagonismo en el personaje. Esto es relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a posicionarnos en alguno de los puntos que hayamos hecho con silicona y vamos a soltar un poquito de silicona y vamos a jalar la silicona sin soltar el hilo que acabamos de poner, y lo pegamos en otra zona de la lengua. Es decir, ponemos un punto de silicona, lo jalamos para crear un hilo y lo llevamos hasta el otro lado de la lengua. Pueden aquí sí jugar con las formas que ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran. La idea aquí es crear como ese efecto muy húmedo y darle pues como diferentes caídas a la saliva. Solo por favor tengan paciencia. Yo sé que estos hilos salen cuando uno no los necesita, pero cuando uno los necesita no quieren funcionar. Solo tengan paciencia y esto les va a quedar espectacular. Otra recomendación es que este paso lo hagan al final del maquillaje, cuando ya no vayan a estar manipulando la lengua porque se van a caer los hilos. Yo lo hice en este momento como para mostrarles el proceso, pero igualmente lo repetí al final. Entonces déjenlo de último y simplemente sigan estos pasos. Bueno, y para adelantar el proceso vamos a comenzar a aplicar los dientes en la lengua. Obviamente también tendremos que aplicarlos en nuestro rostro una vez vayamos a comenzar a aplicar el maquillaje, otra parte de los dientes, pero por ahora vamos a ir adelantando el proceso de la lengua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar un punto de silicona en la lengua y podemos empezar desde la zona que más nos guste. Yo lo hice de los medios hasta las zonas externas. Entonces aplico el punto de silicona, ubico el diente, ahí puedo empezar por el tamaño que más me guste, si uno grande, uno pequeño. Entonces yo apliqué unos medianitos y otros grandes en la línea externa y ya luego los fui complementando con algunos pequeños y otros medianos en algunas zonas donde quería que se vieran como más rellenito. Tengo que resaltar que al final del maquillaje agregué como unos pequeños cambios, quise mover unos medianos por otros más grandes. Por eso les digo que todo va a ir como en sus gustos, en cómo quieran dar ese efecto en la boca. Ya luego creé la encía con la silicona. Lo que hago es que voy a ir tomando la pistola y creando como una barrera por encima del diente, literalmente formando esas capitas que lo recubren con la silicona. Y para la parte de abajo lo que hice es que creé
una línea de silicona, midiéndolo obviamente pues como con la lengua que ya tenía, porque estos van a ir por debajo. Vamos a crear una línea de silicona como en forma de U abierta. Obviamente tienen que ver la imagen de referencia y ya luego fui poniendo un punto y posicionaba el diente y así sucesivamente. Y ya luego, cuando había ubicado los dientes como me gustaban, también creé el efecto de encía. Ya teniendo posicionados los dientes, vamos a comenzar con el proceso de aplicación de pintura. Entonces, yo específicamente utilicé la paleta de Paradise Makeup que les mostré anteriormente, utilizando simplemente el café más claro, diluido en alcohol isopropílico. Ustedes pueden utilizar una mezcla de los colores primarios y blanco para crear un color marrón claro o medio, y lo van a diluir en agua o alcohol isopropílico también. Tiene que estar muy bien diluido para que las capas sean muy translúcidas. Una vez tengo la pintura lista, voy a tomar un pincel de precisión pequeño y voy a tomar producto y a descargar la brocha todo el tiempo para quedar con muy poca cantidad en las cerdas. Y voy a comenzar a posicionar el color desde la raíz hasta la parte media del diente, difuminándolo. Si me pasé en cuanto a la cantidad o de la parte media de los dientes, voy a tomar un hisopo con alcohol o con agua y voy a difuminar la punta del diente, que se debe ver relativamente blanca o más clara. Entonces, con el hisopo me voy a ayudar a difuminar. También, si me quedó un exceso de pintura, lo voy a retirar con el hisopo. Y ojo, es muy importante que hagan primero la pintura de los dientes y luego las encías, porque el rojo puede llegar a mancharnos demasiado los dientes y va a ser muy difícil arreglarlo. Y van a irle dando las capas que crean necesarias. Sin embargo, recuerden que cada capa debe ser lo más translúcida posible. Para las encías vamos a mezclar una parte de rojo, una parte de naranja y vamos a desaturar el color con una pequeña parte del café claro. También lo vamos a diluir con alcohol isopropílico para que comencemos a dar capas muy translúcidas. Vamos a usar un pincel de precisión y vamos a ir aplicándolo teniendo mucho cuidado para no manchar los dientes. Con este tono vamos a dar 2 capas y vamos a crear un rojo. Ahora vamos a utilizar un rojo bien saturado para rellenar todos esos negativos y esas zonas que dividen la encía y los dientes y crear un nivel de realismo más exacto. Estas capas las vamos a dar un poco más gruesas, no tienen que ser tan translúcidas, ya que estos le van a dar profundidad a la encía. Para dar los detalles de luz vamos a utilizar un rosa desaturado en las partes altas. Debemos hacerlo en zonas específicas dando pinceladas pequeñas. Para finalizar utilizaremos el café más profundo y rellenaremos la parte que divide la encía y los dientes, dando así más nivel de profundidad. Para pasar a darles ese efecto viscoso, vamos a crear el mismo proceso que hicimos con la lengua. Vamos a utilizar un pincel viejo y vamos a utilizar la resina en capas. Para finalizar, voy a retocar la lengua con la resina creando pequeñas gotas y que estas me ayuden a aumentar el nivel del brillo. También voy a cubrir las gotas de silicona para que estas no queden mate y puedan tener luminosidad al estar expuestas a la luz artificial. Por último, la vamos a dejar secar al aire libre y siguiendo todos estos pasos tendremos nuestra lengua lista para aplicarla. Para crear la textura que sobresale del simbionte vamos a utilizar una pistola de silicona y pueden apoyarse en una superficie de madera o plástica. Simplemente aquí vamos a comenzar a jugar con las formas, pueden ir creando la textura como más les guste. La idea no es seguir un patrón, sino precisamente imitar la textura natural de Venom. Un truco extra es que pueden aplicar vaselina sobre la superficie en la que crearán la textura del personaje. Esto hará que desmoldarla sea mucho más fácil.
Una vez está seca, podemos pintarla con aerosol negro, brillante, o simplemente utilizaremos pintura acuosa negra y vamos a sellarla con látex. También pueden tomar las medidas para que sea más fácil crear la textura con un patrón. Pueden en la parte del cuello y los hombros engrosar un poco más la textura del simbionte para que a la hora de aplicarla y pegarla en la piel se sostenga y sea mucho más firme. Deben tener en cuenta que la parte que va a sostener la textura debe ser un poco más gruesa, si no esta va a quedar demasiado débil y no se va a sostener. Una vez creen la parte media para que se pueda sostener, ya pueden comenzar a jugar con los diferentes tipos de textura que le quieran dar. Y listo, hemos creado las bases para un look impresionante. Cada detalle desde la forma hasta la pintura de cada prótesis contribuye a capturar la esencia de este personaje. Y ahora que terminamos esta primera parte de la construcción, es momento de dar un segundo paso al maquillaje. Ahí vamos a aplicar técnicas y colores que van a complementar las piezas, realzando un efecto final y logrando que esta transformación de Venom sea increíble.